Bienvenidos peregrinos a un nuevo video de geopolítica. Estas son las noticias más importantes hasta el día de hoy. La primera noticia tiene que ver con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que causó bastante polémica en el festejo del aniversario de la independencia de México. Esto porque invitó, o uno de los invitados a celebrar pues este día tan importante para nosotros los mexicanos, a Díaz Canales, quien es el presidente actual de Cuba, bastante controvertido por todas las protestas de ciudadanos cubanos contra el régimen pues comunista, socialista, visto por algunos sectores, autoritario además, pues porque quieren libertad económica. Recordemos que los cubanos no pueden salir de Cuba a menos que sea o que se trate de, pues, de una persona importante en el gobierno. Ahora, la polémica se desató porque si bien el grito se da el 15 de septiembre, el 16 de septiembre fue el día en que en realidad se llevó a cabo la independencia de México. Entonces, bueno, mientras estaba celebrando el discurso de Andrés Manuel López Obrador en aniversario al 16 de septiembre, al día de la independencia de México, Díaz Canales estaba ahí junto a Andrés Manuel y el presidente de México llamó a los Estados Unidos a levantar las sanciones que tiene contra el pueblo cubano. Sanciones entre comillas, porque sanciones tiene que ver con que se le dice a un país que no puede comercializar con empresas, sobre todo del sector privado. Y esas sanciones van a ir también hacia las empresas que comercialicen con ese país al que tiene sanciones. Por ejemplo, una cadena como Walmart, que está en todo el mundo, no puede comercializar del todo bien con Cuba, no puede tener, no sé, si tenía 100 tiendas, es un ejemplo, si tenía 100 tiendas en Cuba, el gobierno de Estados Unidos le dice que ya no puede tener 100 y que más bien debe de tener 2. Y si tiene más, la empresa será sancionada por Estados Unidos por comercializar con este país que está sancionado. Ahora, ¿por qué vienen las sanciones? Bueno, las sanciones de Estados Unidos vienen porque, primeramente, el dólar es la moneda pues hegemónica a nivel mundial, entonces le da este poder a Estados Unidos y además esto tiene que ver también con conflictos geopolíticos. Sin embargo, el caso de Cuba es un poco diferente a las sanciones porque podríamos estar hablando de un embargo más bien. Antes de unas sanciones podríamos hablar de un embargo que tiene que ver con un endeudamiento de un país hacia otro, en este caso de Cuba con Estados Unidos. Ahora, ¿por qué la polémica? Bueno, porque Andrés Manuel López Obrador llamó a los Estados Unidos, como les digo, a levantar estas sanciones y pues ha dado muchísimo de qué hablar, primeramente porque se dice que era pues nuestro día como para celebrarlo como mexicanos y Andrés Manuel se encargó de politizar a niveles internacionales nuestro día de independencia. También fue polémico, por supuesto, porque a quien se está defendiendo es al presidente cubano, que el presidente cubano es una figura muy polémica actualmente, les digo, porque pues tiene muchos conflictos, tiene muchas protestas y manifestaciones en Cuba por parte de los ciudadanos cubanos que exigen libertad. Recordemos, nada más para no meternos tanto en el tema, nada más por poner un ejemplo, los cubanos no pueden salir al extranjero de visita, no pueden salir meramente por entretenimiento a otro país. Entonces, de alguna manera, estas políticas tan duras de un gobierno socialista o comunista, entre comillas, o autoritario, pues tiene bastante molesta a la gente, además de que no hay medicamentos, existe una crisis muy fuerte en cuanto a alimentos, la moneda pues prácticamente no existe de Cuba, es prácticamente el dólar que se maneja ahí en la isla. Entonces, pues el pueblo cubano exige libertad y exige que se aplique pues el modelo que tenemos en Occidente. También el pueblo cubano exige a Estados Unidos que intervenga en Cuba para derrocar al gobierno de Díaz Canales, que bueno, pues esto también tiene tintes geopolíticos muy interesantes. Se dice que esto lo está haciendo el propio Estados Unidos
para desestabilizar la isla, que yo la verdad no creo, porque no puede estar más desestabilizada la isla, y la verdad que no es un lugar atractivo para los demás países, con todo el respeto, pero no es atractivo a niveles geopolíticos porque no es influyente Cuba. Entonces yo creo que es más bien un tema interno de los cubanos que se necesita resolver internamente. Ahora, Andrés Manuel López Obrador mencionó que él no le gusta meterse en temas de otros países, que le gusta a Andrés Manuel respetar la autonomía de cada país. Sin embargo, bueno, se mete a cuestiones que no le corresponden, como del pueblo cubano y pues las relaciones que tiene con el gobierno estadounidense. Ahora, se estaba manejando mucho la hipótesis de que el gobierno estadounidense iba a estar pues muy enfadado con México por esta razón. Sí, me dejan darles mi hipótesis con mucha modestia. Yo creo que para nada afecta las relaciones entre México y Estados Unidos, pero para nada. Y yo más bien creo que es una imagen que intenta dar Andrés Manuel López Obrador y el gobierno mexicano al mundo de que seguimos siendo imparciales. Recordemos que México es uno de los países que negocia hasta cierto punto, claro está, por el Tratado de Libre Comercio que tenemos con Estados Unidos, pero negociamos con Rusia, con China y en general con todos los países sin tener que meternos en conflictos con ellos o con Estados Unidos. Ahora, la semana pasada se negoció otro convenio de migración entre Estados Unidos y México, y lo que se está manejando en medios como la BBC de Londres y CNN es que pues prácticamente el gobierno mexicano se arrodilló ante Estados Unidos en cuanto a las políticas migratorias que quiere ejercer Estados Unidos en la frontera de México, en la frontera sur, para que pasen los menos migrantes que se puedan y que a la postre lleguen menos migrantes a la frontera entre México y Estados Unidos. Tan solo esta semana hay más de 10,000 migrantes centroamericanos retenidos en la frontera norte de México, esperando pues que se resuelva su estatus migratorio y poder entrar a los Estados Unidos. Entonces, esta idea de que Estados Unidos y México, que su relación está fragmentada por el tema de Cuba y México, la verdad es que yo creo que para nada. Es más bien un mensaje les digo, de Andrés Manuel al mundo, de que seguimos siendo imparciales. Es decir, que la relación con Estados Unidos es muy estrecha, claro está, pero que seguimos abiertos pues a tener buenas relaciones con cualquier sistema de gobierno y con cualquier país. Entonces es un mensaje diplomático de AMLO, muy controversial, pero pues bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en el futuro, pero no creo que pase mucho. O sea, yo creo que pasará desapercibido. No creo que Joe Biden escuchó a Andrés Manuel y corrió a firmar una orden ejecutiva. Yo creo que son unas declaraciones que no pesan en lo más mínimo en Estados Unidos y a niveles geopolíticos. Sin embargo, este mensaje sí pesa, de que México sigue siendo imparcial, a ver, el mensaje es ese, pero la realidad es que está muy metido con Estados Unidos. Estados Unidos, los 5 ingresos de México principales a nivel económico, 4 provienen de Estados Unidos o tienen que ver directamente con Estados Unidos, entonces tenemos que estar bien con ellos. El Comando Norte es un bloque militar entre Canadá y México y Estados Unidos, en donde estamos protegidos por el ejército estadounidense. Entonces no hay manera de que entremos en conflicto con los estadounidenses. Entonces todo tranquilo por ese lado. La siguiente noticia tiene que ver con el pacto que se ha firmado, muy controversial, entre Estados Unidos, el Reino Unido y Australia, que básicamente consiste en que Estados Unidos le va a vender armamento militar y además tecnología militar al gobierno australiano. Pero ¿por qué es tan controversial esta situación, este tratado o este convenio entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia? Bueno, porque más que un convenio es un bloque militar que se está formando en la región Indo-Pacífico. Si ustedes ven el mapa de la Tierra, imagínense que están viendo a México enfrente de ustedes y a la derecha pues tenemos
Reino Unido por acá arriba, tenemos abajo Europa. Si ustedes siguen viendo a México y se van hacia la izquierda, pues se van a dar cuenta de que está Australia por acá muy cerca, de que está Japón, de que están las dos Coreas, de que está China y Rusia por acá pegado a Estados Unidos, a Alaska. Entonces, bueno, es una decisión, un pacto militar que prácticamente bloquea la influencia de China o trata de frenar la influencia china en el mar meridional. Este pacto militar se llama AUKUS y pues son las iniciales de Australia, U y una K, que es United Kingdom, Reino Unido, y US, que es pues Estados Unidos de América. Entonces, bueno, a ver, este tratado específicamente se firmó pues porque Australia le va a comprar 12 submarinos a Estados Unidos con tecnología nuclear. Entonces, bueno, son submarinos específicamente para atacar en conflictos bélicos, lo que pone pues a China en una situación muy vulnerable, porque recordemos que Estados Unidos también tiene el tratado de Quad, que es el cuarteto, que consiste en la India, en Corea del Sur, en Japón y en Estados Unidos. Ahora con este nuevo tratado, AUKUS, pues significa que ahora Australia, junto con Reino Unido, que está muy lejos, pero Reino Unido y Estados Unidos son amiguísimos, entonces se unen a Australia y forman otro bloque alrededor de China. Entonces, en conferencia de prensa donde anunciaron este pacto, tanto el primer ministro australiano como el primer ministro de Reino Unido y Joe Biden, pues los tres dijeron que era una alianza, un pacto militar para lograr contener las tensiones que hay en esta zona. Que recordemos que en esta zona se mueve el 30% del comercio mundial, el 30%. Entonces, además, toda esta zona de Asia se está convirtiendo en la ruta más importante a niveles comerciales. Entonces, por ahí tiene que ver que pues todas las potencias mundiales, específicamente Estados Unidos, está poniendo sus ojos ahí en esta zona. Ahora, una cuestión muy, pero muy importante del pacto es que deja fuera totalmente a la Unión Europea. Si ustedes recuerdan, Reino Unido se salió de la Unión Europea con el Brexit, entonces la Unión Europea básicamente está muy, pero muy debilitada en cuestiones de geopolítica. Esto viene acarreándose desde Donald Trump, donde la relación entre la Unión Europea y Washington ha sido pues muy friccionada, hay muchas fricciones entre ellos y pues lo que se está manejando es que tanto Alemania y Francia, que son los representantes por cuestiones de influencia política, económica y comercial, son los representantes de la Unión Europea. Entonces, por supuesto que no les cayó nada bien la noticia. Uno de los personajes más importantes a nivel política en Francia dijo que se trataba de una puñalada por la espalda de sus aliados, que sus aliados son Australia, Estados Unidos y Reino Unido. Pero ahora, ¿por qué están tan enfadados la Unión Europea? Bueno, porque esto significa que cada vez está teniendo menos influencia, les digo, geopolítica a niveles internacionales. Francia le iba a vender 12 submarinos a Australia, ya tenían el contrato, básicamente era nada más, pues ya de hecho dicen que se estaban fabricando. En esta información que se maneja en el New York Times, dicen que Francia ya estaba fabricando los 12 submarinos que le iba a vender a Francia y pues obviamente se cancela este pedido. De hecho, a este pacto o este contrato que había firmado Australia y Francia se le había llamado el contrato del siglo por la cantidad de millones y millones de dólares que se habían puesto en la mesa. Entonces Australia le cancela el pedido a Francia y ahora se los va a comprar a Estados Unidos. Entonces ahí nos dice dónde está la geopolítica. Se está moviendo totalmente de Europa. Europa está teniendo muy poca influencia geopolítica en el mundo. Podemos discutir si esto es bueno o malo, pero tiene que ver con que en la reunión, en la cumbre que se celebró entre la Unión Europea y Estados Unidos en meses pasados,
Se dice que Joe Biden recibió muy poco apoyo por parte de la Unión Europea para contener a China. Joe Biden básicamente fue a eso, a tratar de esperar un poco o trató de retener un poco la influencia china, y Alemania y específicamente Francia se notaron muy a la contra de esta visión geopolítica del mundo, y ellos decidieron seguir comerciando normalmente con China. Entonces, como que por esta razón Estados Unidos está teniendo muchas fricciones con Europa. Ahora, Europa sí es importante, pero ya no lo es tanto a niveles geopolíticos. Les digo, está teniendo muy poca influencia en el mundo, y ahora con esto pues mucho más. Entonces vamos a esperar pues a ver qué pasa en el transcurso de los días. Se dice que los aliados de Estados Unidos, o al menos así lo dijo Joe Biden, que los aliados de Estados Unidos le están pues casi pidiendo ayuda a Estados Unidos para contener pues el avance chino, porque recuerden, a ver, China no son los buenos de la película, ni tampoco Estados Unidos, por supuesto. Hay cosas buenas y malas en todos los gobiernos a niveles internacionales, pero pues islas como Taiwán, costas, otros países que están cerca como Vietnam, como Malasia, como Indonesia, como Filipinas, le están diciendo a Estados Unidos pues que intervenga de alguna manera por esta expansión china, que terminaría comiéndose a todos estos países como parte de China. Ahora, estos mismos países que le están pidiendo ayuda a Estados Unidos y que vieron firmado este tratado militar entre Reino Unido, Estados Unidos y Australia, al mismo tiempo que están felices, están preocupados. ¿Por qué? Bueno, porque si hay un conflicto bélico en esa zona entre China y los aliados de Estados Unidos, pues ¿dónde se va a desarrollar la guerra? Pues ahí, en ese lugar. Entonces los países afectados serían precisamente todos estos países que le están pidiendo ayuda a Estados Unidos. Bueno, dejen sus comentarios a ver qué opinan. Se nota un poco reacio China con esto. Se dice que están muy, pero muy molestos y además preocupados los chinos por esta alianza que se acaba de dar. Recordemos que China tiene 12 submarinos con estas características, y Estados Unidos es el que tiene más submarinos con armamento nuclear, o bueno, con propulsión nuclear, que tiene 68. Entonces, bueno, que Australia, que está ahí cerca de China, tenga los mismos submarinos que China, bueno, pues eso representa un gran peligro de seguridad nacional para los chinos. Entonces, bueno, vamos a esperar qué es lo que pasa. Comenten de qué lado están en cuestiones geopolíticas del bloque estadounidense, británico y australiano, o apoyan más a los chinos en esta visión, pues que los dos, tanto Estados Unidos como China, quieren, pues Estados Unidos mantener el control mundial, la hegemonía mundial, y China pues quiere arrebatársela. Entonces, bueno, vamos a esperar qué es lo que pasa. Dejen su opinión y denle like y comenten y todo lo que quieran. Y bueno, la última noticia tiene que ver con SpaceX, la empresa espacial de Elon Musk, en la cual mandaron una misión con el nombre de Inspiration 4, y tiene que ver con que mandaron civiles, completamente civiles, no astronautas, en una misión claramente tripulada a la órbita de la Tierra. Esta misión pues se hizo para demostrar que es viable el turismo espacial. La idea es que todos podamos hacer esto en algún futuro próximo. 4 personas, 4 civiles comunes y corrientes en Estados Unidos, claro, con una cierta preparación para soportar las posibles consecuencias o los posibles contratiempos que se pudieran presentar allá en la nave espacial, ya en el espacio, pero son civiles. Entonces la idea es que cualquier persona pueda acceder a un viaje como estos. Ahora, ¿qué es lo curioso de esta misión tripulada de SpaceX? Bueno, si ustedes recuerdan y han estado enterados porque se manejó en todos los medios, tanto la empresa de Blue Origin de Jeff Bezos como la de Virgin Atlantic de Richard Branson,
ya tuvieron estas mismas misiones donde ellos fueron donde ellos fueron los principales pues sí, tripulantes de estas misiones, cada uno de sus marcas. Y lo curioso es que la misión de SpaceX, de Elon Musk, no va a Elon Musk, claro está, y además la misión de SpaceX tiene 500 kilómetros de altura. Las tres estuvieron en la órbita de la Tierra, pero SpaceX va a estar a 500 kilómetros de alto y Virgin Atlantic y Blue Origin solo llegaron a los 100 kilómetros de altura. Y además la misión de SpaceX estará 3 días en la órbita de la Tierra. Y recordemos que la misión de Blue Origin y Virgin Atlantic tuvieron la característica de que fueron apenas unos minutos los que estuvieron en la órbita de la Tierra y después aterrizaron. Y pues otra característica muy importante es que toda esta misión es manejada por la NASA, bueno, por las oficinas centrales de SpaceX que están en conjunto con la NASA en la Tierra, y pues los civiles únicamente están ahí pues siendo pues nada más espectadores. No están manejando nada que tenga que ver con cuestiones de la nave espacial, y todo es controlado desde la Tierra. Entonces la tecnología que estamos viendo ahora a niveles internacionales pues es verdaderamente grandiosa, y seguramente en pocos años, yo pienso que menos de 10 años, va a ser muy posible que estemos viajando muy seguido al espacio exterior para tener este tipo de tours. Se maneja que al principio, pues claro, va a ser muy, muy costoso, en donde muy pocos vamos a tener la oportunidad de ir, y más bien muchos nos vamos a quedar con las ganas, pero la idea es que con el paso de los años esto se vuelva pues un costo relativamente pequeño, y que lo haga accesible para más público a niveles internacionales. Entonces, ¿qué es lo que opinas al respecto? Deja tus comentarios. Estas empresas fantásticas y esta carrera espacial que están teniendo empresarios de Estados Unidos, que al final a niveles geopolíticos Estados Unidos está en la carrera casi, pues sí, atrás está China y Rusia, pero Estados Unidos a niveles comerciales en el espacio está muy, pero muy adelante de China y de Rusia. 3 ya son las empresas que están compitiendo por el liderato en el turismo espacial, que son, les digo, SpaceX, Blue Origin y Virgin Atlantic. Los 3 dueños están viviendo en Estados Unidos. Jeff Bezos es estadounidense, Elon Musk canadiense y Branson es inglés, pero las empresas están en Estados Unidos. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Esperemos que pronto podamos ir al espacio. Y bueno, dejen sus comentarios, su opinión de qué opinan. ¿Creen que pronto estaremos viajando al espacio exterior para dar un tour como ahora lo hacemos, para tomar un avión, que se vuelva una situación muy, muy cotidiana, que lo hagamos cuando tengamos una semana de vacaciones en nuestros trabajos, o si creen que más bien falta mucho tiempo para esto? Bueno, estas son las 3 noticias más importantes a niveles geopolíticos en el mundo, y espero las hayan disfrutado. Nos vemos, peregrinos, que estén muy bien. Hasta la próxima.